Vamos a resolver los ejercicios adicionales. Estamos haciendo el trabajo invertido a como hacíamos antes. Antes nosotros teníamos la estructura cargada. Este ejercicio es el mismo que tienen ya resuelto al final el práctico 5, pero este 5 adicional va a ser al revés. Ustedes tenían la estructura cargada y allá los 3 diagramas de momento, N, Q, M. Ahora es al revés. Nosotros tenemos la estructura sin cargar, tenemos el diagrama de N, el diagrama de M, y a partir de eso vamos a encontrar el diagrama de Q. Para eso yo les indiqué puntos singulares, donde hay algún cambio de algún tipo, alguna singularidad, puede ser una fuerza aplicada, un momento aplicado. Bueno, ahí están todos los puntos en cuestión. Bueno, para eso primero tenemos que ver conceptualmente de qué tipo de estructura se trata. Nosotros vemos que nuestra articulación está corrida un infinitésimo a la derecha de D. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se convierte en una chapa y en otra chapa, dos chapas, la de la izquierda y la de la derecha. Es muy común el error de ustedes, cuando se les da el ejercicio, que crucen la articulación, y en este caso, si cruzaran la articulación, se convertiría en hipostático. En este caso, como la articulación está bien ubicada, al tener dos chapas, de los 6 grados de libertad, dos que están en la articulación, dos condiciones de vínculo, quedan 4 para externas, y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Si tuviéramos la articulación acá, serían 3 chapas, no nos alcanzaría, sería hipostático, no lo podríamos resolver. Más de una vez nos han planteado, y nosotros con ese planteo decimos, pero no, esto está mal, no se puede resolver, y era que lo copiaron mal. Bueno, fíjense que los puntos singulares que ustedes tienen nos van a indicar. Empezamos a ver el concepto de que nosotros tenemos que tener en las condiciones de vínculo que tenemos, ninguna restringe momento. La única que restringiría momento sería el empotramiento. Entonces, nosotros tenemos que en A, esto solamente restringe esta dirección. En B, restringe esta dirección. O sea que vamos a tener dos reacciones. Y en C restringe en esta dirección. Vamos a tener una reacción en esta dirección. Y en D, que es una articulación, las articulaciones no resisten momento, solamente van a tener corte y, o sea, en la dirección de la barra y en la dirección perpendicular. Bueno, en este caso, entonces, como hemos visto, nosotros tenemos, estas son las que están en verde, son las que tenemos que hallar. Vamos a ver qué valores tienen. Las únicas que podemos saber, como tenemos el diagrama de MN, son las de dirección de la barra. O sea, que la de A dice que es en el diagrama N 10 negativo. O sea, negativo centrante, según nuestro sistema de referencia. Fíjense que salientes son los N positivos. Entonces, 10 entrante. En la barra en B tenemos 18 entrante, o sea que nosotros tenemos 18T, siempre T. Y en la C tenemos 6 positivo, o sea que es saliente 6. Bien. Bueno, por otro lado, hay un concepto que tenemos que tener en cuenta, y es que en esos lugares donde habíamos dicho no hay momento. Miramos nuestro diagrama de momento a ver si tenemos algún valor. En A es 0, en B es 0, en la articulación es 0 y acá tiene un valor de 6 positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se va a mover? No. Quiere decir que cuando yo llegué con mi momento acá, hubo un momento de 6 positivo
que me lo cerraba, un 6 positivo. Bien, eso quiere decir que hay un momento aplicado de 6. Vamos a proceder a hacer el diagrama de corte y hallar las cargas del lado izquierdo. Bueno, vamos a ver del lado izquierdo qué es lo que sucede. Nosotros tenemos que un momento 0 hasta cierto valor de 0,8 que está en el punto E. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún corte, por lo menos hasta el punto E. Y después, con una pendiente 0, o sea que parte de un corte 0, tenemos una cuadrática continua. ¿Qué quiere decir que sea cuadrático continua? Nosotros vamos a tener una función, una curva. Si hay curva, hay carga en el momento, es porque hay carga distribuida. ¿Qué clase de carga distribuida? Si es una uniforme, el corte es lineal y el momento es cuadrático, porque es la integral de la carga distribuida con su signo cambiado, en este caso por izquierda, es negativo, sí, porque nosotros tenemos que la integral del momento es el corte por izquierda y es el mismo signo. Entonces, si el momento es negativo, el corte es negativo. Entonces, quiere decir que tengo una carga hacia abajo. Y entonces, si tengo una carga hacia esta dirección, pero ¿cómo es? Al ser cuadrática es lineal. Entonces, nosotros vamos a tener una función lineal de corte y negativa. Bueno, ¿qué valor tenemos acá? Bueno, nosotros analizamos la resultante de la carga distribuida es Q por L, ¿no es cierto? Q por L. Ese Q por L va a estar aplicado en la mitad de esta longitud, de esta L. Bueno, ¿cuál es el valor de ese L? Nosotros sabemos que este es un 3, 4, 5. ¿Por qué? ¿Por qué 5? Tenemos 3, tenemos 4, y por Pitágoras la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la raíz de eso, o sea, ese valor da 25, la raíz de 25 da 5. Entonces nosotros tenemos que de A a F es 5. Ahora de E a F no lo sabemos, pero sabemos que esto es 4. 3,2 es a 4 como este L es a 5. Y esto nos va a dar un valor de 4. O sea que L me da 4. Entonces L me da 4 y el momento que hace este Q por 4 es de 40 según el diagrama. Entonces, Q por 4, ¿por qué distancia? Está aplicado en la mitad de 4, o sea, en 2. Entonces, Q por 4 por 2 me da Q por 8 es igual a 40. Entonces, Q me va a dar una carga distribuida de 5. La tendría que hacer con la regla porque me salió torcida. Ahí está. Da una carga distribuida de 5. Bien. Ahora bien, ya tenemos este lado. Vamos a ver el corte acá. Entonces habíamos dicho que sí, la contribución de corte era Q por 4. Y entonces 5 por 4 me da 20. 20 como negativo. Entonces hacia abajo. Después le hago las líneas. Lo que pasa es que
fibrones son gruesos y ustedes háganles las líneas hacia abajo lo más finas posibles para que no se, para después en el cruce. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó cuando llegué a F para comenzar el FG. Cuando llegué a F, tengo 10 que me va a contribuir la proyección en el corte con la vertical y 20 que es la carga distribuida resultante que me va a contribuir. Pero ojo con los ángulos que siempre se confunden, sobre todo con la perpendicular. Fíjense, por alternos internos, alfa es este es alfa y este es alfa. Sabemos que el seno de alfa es igual a 0,8 y el coseno de alfa es igual a 0,6. Bien, bueno, si este es alfa, esta al ser la perpendicular es la complementaria. Entonces yo quiero proyectarla sobre la vertical, entonces esta es complementaria de la complementaria, o sea que es alfa. Bien, entonces para hallar el valor de corte, digo 20 por el coseno de alfa, negativo, menos 20 por el coseno de alfa, es 20 por 0,6, da menos 12. Y 10 por el 0,8, que es el seno de alfa, me da más 8. Esto me da menos 4. Comenzamos con menos 4. Acá en nuestro diagrama comenzamos con menos 4. Bien, ahora vamos a ver la forma de la función que tenemos acá del momento y dice cuadrática continua, o sea que no hay ninguna otra cosa que una carga distribuida y como la otra es uniforme. Bien, vamos a ver, tenemos que empezamos con un momento de 40, de menos 40, y terminamos con uno de menos 68. Este momento es producido, por un lado, por el momento inicial de menos 40, por el otro, el corte, que es de menos 4, por su longitud, que da 2. Y el resto es por la resultante en la mitad de la carga distribuida. Eso va a ser este Q por L sobre 2. Y L en este caso es 2. Por 4 dividido 2 da 2. Bien. Toda esta cuenta da menos 48. Cuando pasa al otro lado, me da que esto va a ser menos 28. Menos 20, perdón, menos 20. Porque da 48, menos 68 más 40 me da menos 20. Bien, entonces sí o sí Q es igual a 10. Entonces yo ya sé que mi carga distribuida constante y para abajo, porque me va a dar negativo, vale 10. Bien, ya creo que ya puedo borrar esto para que no se me enchastre mi dibujo. Ya puedo borrar esto. Y esto lo vamos a borrar. Bueno, si nosotros podemos verificar que esto nos va a dar la proyección sobre la barra horizontal, nos va a dar n, que n da 22. Bien. Bueno, fíjense que el valor de comienzo de n
n nos da 22 negativo, o sea que como voy por izquierda nos va a dar así, entrante, 22, que cuando me pongo de esta barra de este lado encuentro que es 22, por este lado de la barra, al lado derecho, es positivo hacia ese lado. Entonces 22 positivo. Comienzo. Bien, este diagrama me olvidé de terminarlo. Esto en menos 4 y con los 20 Q por L, que es 2 por 10, me da 24 para allá. A ver, uso esta. Y me da 24 negativo, 24. Bueno, estos 24. Suavecito lo hacen. Esto está. Y acá empezamos con uno de 22. 22 dijimos que era positivo. Entonces va a estar acá arriba. Por eso se me va a ver una superficie. 22 positivo. Bueno. Fíjense que tenemos un diagrama de momento. Quiere decir que si nosotros tenemos un lineal acá y lineal acá, quiere decir que el corte va a ser constante y constante. Bien. Nosotros después tenemos que verificar que nos dé, porque puede haber una aplicada. Si no nos da, lo corregimos. Nosotros comenzamos con 22. Si no hay nada aplicado, seguimos con 22. Y cruza, vamos a borrar este 24 acá. Y vamos a ponerlo de este lado, el 24. Y el 22 va a estar acá. Y acá, fíjense, vamos a hacer un análisis. Nosotros tenemos que esta reacción por esta distancia ahí me va a dar 24. No hay ninguna otra fuerza en el medio. ¿Por qué? Porque sabemos que es lineal el momento. Entonces nuestro corte sí o sí va a ser constante. Entonces, si esta reacción por 2, que es la distancia al punto I, me da 24, quiere decir que esta reacción es de 12, esta verde es de 12. Ahora, 12 ¿para qué lado? Nosotros vemos que es positivo el momento. No, por izquierda el corte y el momento coinciden en signos, entonces decimos que va para allá. Entonces nosotros tenemos un 12 positivo. Bien, y este era un 22 positivo. Positivo. Buah, se enchastra bastante, lo hago más fino, positivo. Y esto se cruza. Con esto se cruzan y dan positivo 22. Bien, si teníamos 12 y 22 y acá hay una singularidad, es porque tenemos alguna fuerza que de 12 lo convirtió en 22 para allá de 10. Bien. Fíjense que al ser esto lineal, no hay contribución de este lado. Y lo compruebo porque tengo 0 en el n. Entonces, al tener 0 en el n, no produce corte de la chapa derecha. Entonces, bueno, voy a ver ahora la patita vertical. Ya tengo esto de alguna manera terminado. Vamos a ver la patita vertical. La patita vertical me dice que el momento es constante.
yo ya tenía un momento de 6 y si continúa es porque no hay ningún corte que moleste. Entonces quiere decir que el corte va a ser 0. ¿Bien? Bueno, el corte es 0. Yo acá tengo el n de acá, dice 6 positivo. 6 positivo es para abajo porque saliente, cuando empiezo acá, saliente 6, 6, 6 y sigo acá con un 6. Pero cuando voy a esta barra estoy por derecha y por derecha para abajo es positivo, o sea que va a ser un 6 negativo. Entonces va a ser un 6 negativo, el diagrama va a dar un 6 para abajo, perdón, para abajo positivo, entonces va a dar un 6 positivo. Bien. Bueno, esto, perdón, lo analizo de nuevo. Tenía un n de 6, un n de 6 positivo. Quiere decir que era entrante, perdón, que era entrante. Que era saliente, sí, está bien, saliente. Y de este lado es positivo. Y el positivo del corte lo tengo acá arriba. Bien. Vamos del lado izquierdo. Del lado izquierdo nosotros tenemos una contribución del n de un lado. Fíjense, de un lado tengo 24 negativo, 24. Negativo, entrante. Y del otro entrante, 18. Hay un 6 para abajo, pero del lado izquierdo es negativo ese 6. Entonces, un 6 negativo para abajo. Bien, esto es una, en la función del momento dice que es una cúbica. Entonces puede ser así, puede ser así. ¿Y por qué lo hago para arriba? Porque de menos 6 fue a 6 y entonces me dio la resultante de esa cúbica, me dio 12. 12 positivo. O sea que Q por 3 dividido 2 me da 12. Entonces, Q por 3 dividido 2 da 12 y esto me da un Q de 8. Q de 8. Y el Q de 8 positivo hacia arriba. Ahora, lo que no sabemos si estamos con esta triangular así o así. Entonces, esta es la forma de la curva cuando la triangular está así y se deduce Q de X es a X como Q, el valor de Q, es a L. Y en este caso es Q es a L como Q de X es a ¿qué? No X, L menos X. Por eso me va a dar una cuadrática invertida y esta me va a dar una cuadrática positiva. Por supuesto, en el diagrama de corte. Pero vamos a analizarlo más fácil. Nosotros tenemos que llegar a un momento de menos 6. Partimos de menos 6 por 3 cuando llegamos acá. Y Q, que sabemos el valor, por un tercio de L me va a dar menos 6. Este sí me da de menos 6. Pero con este valor de Q que hallé, que daba 8, cuando hago 2 tercios no me da un valor, un número más grande. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que estamos en este caso. Y en este caso esta es la forma de la curva. Y esto, fíjense que coincide porque nosotros tenemos un máximo de 2 a 2,21, un máximo que quiere decir que el corte es 0 ahí. Y entonces va de menos 6 hasta más 6. Y así termina nuestro ejercicio dibujando esto. Y esto es de 8. Así terminó el ejercicio.